Hoy voy a hacer POU pero con RTX y en 24 horas. Para quien no sepa qué es POU, es esta patata que tienes que cuidar y con la que puedes jugar algunos minijuegos. Si te interesa este tipo de vídeos, puedes clicar el botón rojo para suscribirte. Ya dicho todo eso, comenzaré por hacer el modelo de POU, el cual es un simple modelo de Sketchfab al cual se le bugueó la textura, y como no pude solucionarlo, decidí darle unos retoques, como añadir unos labios bastante pálidos, unos ojos totalmente blancos, los cuales reflejan la luz, unas bolas negras que no sé qué son, y un poco de pelaje. Ya tenemos el modelo listo, así que toca hacer el proyecto y voy a usar Unity como he hecho siempre hasta ahora, así que espero a que cree el proyecto y hago el menú principal, al cual le añadí dos barras, una para los ajustes y la información y la otra para el resto. Programé una tienda, aunque ahora que me doy cuenta no hay dinero, o sea que todo es gratis. Como no queremos echar a mis servicios de este mundo, programé un sistema de economía y también creé una nevera. Ahora hice que la comida comprada vaya directamente a la nevera y reciclé el sistema de agarre de objetos de una misión de Among Us. Hice un script para detectar la hora y restar energía. Por último, añadí el modelo de POU y le puse un collider para detectar la comida, la cual desaparecerá y sumará energía. Con el menú totalmente listo, me puse a hacer los minijuegos, los cuales serían un Flappy Bird y el dinosaurio de Google. Comencé por el Flappy Bird, hice un sistema de puntuación y movimiento, puse unos árboles y para generarlos hice mi propia pool, para optimizarlo todavía más. Para el segundo minijuego simplemente agarré uno de mis primeros proyectos y lo agregué, pero no se importaba correctamente, así que me fue más fácil rehacer el código. Y como el anterior funcionaba horrible, este estaría mejor. Ya con todo lo necesario para lanzar el juego, decidí añadir unos cuantos finales. También le puse música, pociones para dar salud o directamente acabar con la patata y retoqué un poco el splash de entrada. Finalmente he creado una sección de ajustes, la cual tiene los siguientes idiomas: inglés, español, catalán, portugués, francés e italiano. También tiene un apartado de resolución, pantalla completa, volumen y creo un botón de reinicio de datos. Para borrar los datos, añadí el mítico veneno matador, el cual no podía faltar. Espero que os haya gustado el vídeo. Este quizás es el último vídeo que haga, ya que tengo algunos problemas. A causa de eso, he tenido que adelantar el juego, dejando la idea principal de lado y por lo tanto, cambiando de eso a eso. Seguramente duraré un máximo de 9 meses aquí en YouTube. De todas formas, estoy aprendiendo a usar Godot para intentar mantener el canal activo, aunque claro, con menos frecuencia. De hecho, estoy preparando un vídeo de mi primer juego en Godot. En caso de que no nos veamos más, he de agradeceros ya que me habéis estado apoyando desde hace bastante tiempo. Y muchas gracias a Totori por haber hecho el que se podría considerar primer fanart. Y adeu.